de todos los escenarios globales donde ha probado un carro, porque ha estado en muchas partes del mundo, ¿cuál ha sido el más desafiante? Y todos nos quedamos con qué pasó después del 5-0 entre Colombia y Argentina, que marcaba a Colombia como favorita del Mundial. ¿Cuál era el escenario detrás de la selección? ¿Cómo estaba todo esto caldeado? Porque usted sí tenía un teléfono directo con Maturana. ¿Cuál ha sido la experiencia de manejo más importante que ha tenido José Klopatowski? Algo que ha dicho, esto sí es una vena que sale del libreto. Bienvenidos a SP Network, el mejor podcast del sector automotor. Me encuentro con José Klopatowski, como siempre, ya es habitual que compartimos este set. Hoy con un programa que me parece muy divertido hacer porque es alguien que tiene historias para contar del sector automotor, remembranzas, anécdotas, momentos incómodos, buenos y malos. Es precisamente José Klopatowski, que ha probado todo, que ha tenido por sus manos cualquier cantidad de vehículos, aviones, submarino. José, director de la revista Motor, va a cumplir 44 años de estar presente en la casa de todos, porque ha sido la revista referente. Y lo vamos a hablar con una entrevista, José. Quiero que me cuente. Vamos a empezar, obviamente toda la gente cuando lo vea a usted y que la mayoría de la gente nos pregunta cuando hacemos también el Clopa Live, oiga, José, ¿cuál es el carro más impresionante que ha probado? El Cucú. No se tire el podcast tan temprano. Sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes. No. Sí, porque un carro que llegó de China que iba a batir el mercado y arrasar con todos y lo saqué a la autopista, creo que llegó algo así como a 105 en cuarta. Eso es muy arriesgado parte suya. Puse quinta y se quedó en 90. Y se le zafó el parabrisas. Se despegó todo el parabrisas, ¿sí? Y cuando fui a bajar los vidrios, las puertas estaban infladas. Dice, pues, absolutamente sorprendente. Eso fue en 50 kilómetros, imagínese usted. Y todavía rodan, que es lo más triste, uno ve por ahí todavía rodando, no sabemos cómo, ¿no? Rodar, sí, quién sabe si funcionando bien. Pero eso fue un carro sorprendente, porque bueno, todos los demás tienen motores, pistones, vainas, botones, que de mil cosas, sí, positivas. Pero este carro se me estaba desbaratando en las manos. Ese y un Tabria. Que eso llega al autódromo y se desbarató en la puerta del autódromo. El Tabria, sí. En esa época, yo creo que esto es como año 80 y por ahí 80 y pico. Bueno, llegaron un poco de carros donde la cortina de hierro, Tabria, All Seat, Yugo. El Yugo andaba muy bien, José. El Yugo, sí, pues era 147 correcto. De inyección. Había otro que era como el Peugeot, bueno, en fin, el Peugeot 403, unos vejestorios, unos carros. Entonces dije, bueno, llevémoslos Lada también, llevémoslos al autódromo a hacer un comparativo a ver qué pasa con estos. Y pues llegaron los carros. Yo me acuerdo, esa revista era Aló Carros, si no estoy mal, usted hizo un carro, el artículo era qué carro comprar por un cheque de una cifra determinada. Sí, bueno. Así era. Y claro, estaban todos estos metidos. Bueno, así es. Me fui para el autódromo y los convocamos y ahí estaba la pista corta todavía. ¿Sí? No había la ampliación esa. Y me metí en un carro de esos a la pista y casi me tocaba comprar las manijas de las puertas porque el carro andaba así totalmente acostado. Qué peligro. Y no se le habían parado era un Citroën, una cosa, un injerto de esos viejos, prehistórico, terrible. Y llegué a la puerta porque no había llegado al Tabria y le dije al tipo, bueno, siga. Y el tipo arrancó y se le desbarataron los ejes. Y me acuerdo, estábamos. Ese fue un desastre. Bueno, de hecho es que hoy en día son mamuts de la historia del automóvil. Puede que haya uno que otro por ahí como un esqueleto, como para observarlos, pero eso nunca funcionó. Para los que no saben, y obviamente todos tenemos identificados a José Klopatowski como un referente del sector automotor, pero dentro de su vida periodística ha tenido diferentes escenarios en los que ha tenido la posibilidad de probarse. Política, ha estado en la Casa Blanca. Eso fue divertido porque estaba pues trabajando, yo era editor de deportes y me llegó Enrique Sánchez Castillo, don Enrique, jefe de redacción y bueno, propietario del periódico, y me dice, Clopa, te vas pasado mañana para Washington. Le dije, ¿cómo a qué, don Enrique? Me dijo, te vas a cubrir la visita del presidente Gaviria. Le dije, pero... ¿Y yo cómo a qué? ¿Qué cuentos? ¿Sí? Y bueno, me fui para Washington, era Mauricio Vargas, el jefe de prensa, le dije, van, ¿ya te llamó don Enrique? Sí, que vas tú. Y le dije, sí. El presidente está como muy sorprendido que vaya un redactor de deportes a su primera visita de estado a Washington. Primera visita que venía de mucho tiempo de recesión. Allá me fui. Llegamos a la Casa Blanca y todo eso, y es muy curioso la Casa Blanca porque no acreditado y todo eso, y entra al despacho Oval, ¿sí? Todo eso, y iba un periodista colombiano, Alarcón, que era residente en Washington, y estaban en plena problema con la guerra del Golfo. Y no sé, soltó alguna frase que, presidente, que cuándo va usted para
allá para el Golfo. Y todo el mundo se murió de la risa y era un Bush papá, un viejo muy agradable, Claro. muy amable. Y estuvimos ahí y todo eso. Y después, cuando usted entra a la Casa Blanca, o en esa época, si sales no puedes volver a entrar en las 24 horas Siguientes. siguientes. Entonces, por debajo, entre la oficina oval que está aquí y la Casa Blanca acá, hay un subterráneo donde están todas las oficinas de prensa y muchas de las oficinas de gobierno. Y eso es una ratonera. Espantosa. Sí, porque hay gente, periodistas que siempre han cubierto la Casa Blanca y residen ahí, ¿sí? Comen, se bañan, entran y salen, y llevan 20 o 25 años viviendo en la Casa Blanca y todo eso. Y pues ahí estuvimos en todas esas cosas, pero la parte complicada era seguir al presidente. Que al presidente lo cogen, lo montan en una limusina, lo llevan en un helicóptero, lo bajan, va para el cementerio, pone unas flores, viene al Congreso, entra y sale, y uno en un taxi, sacando la credencial. I am a Colombian journalist, I am covering my president, y policía le importa un bledo eso. Usted no es nadie. Uno no es nadie, que se hace como en un cartón aquí en la Casa Blanca, qué caray. Esa fue una experiencia muy curiosa y pues gratificante, porque como al martes siguiente o lunes siguiente estábamos en la reunión de redacción. Gaviria era un tipo muy adusto, muy serio, ¿no? Muy puesto en su sitio. Sí, muy poco comunicativo, y de pronto estaba en la reunión todos los editores con don Enrique y tal, y entra la secretaria del redactor, del director, y me dice, Clopa, que lo llama el presidente. Y yo, mira, quién sabe qué barbaridad escribí, no sé qué, dice cuándo. Me paré, fui, presidente, ¿cómo está? Y tal, ¿no? Dame las gracias, muy querido, muy amable, ¿sí? Don José, estuvo muy correcto sus artículos, muy bien, todas esas cosas. Y muchas gracias, presidente, bueno, y colgué, y tal. ¿Cómo le fue? Dice, no, perfecto, amiguísimo, y tal. Como a los 2 o 3 años me lo encuentro, cuando secuestraba a Francisco Santos, que llegó, Claro. lo soltaron, y fue el presidente a la casa de Pacho. Sí, yo estaba allá saludándolo y todo eso, y ni me saludó, ni me miró, ni nada. Perfecto, eso es su temperamento. Además, no tenía por qué, pero fue amistad de un viaje. Vamos a pasar por diferentes temas, diferentes anécdotas del mundo de José. Lo vamos a hacer de manera muy rápida porque hay muchos cuentos. Imagínense, Claro. 43 años de cosas que pasaron. José se sienta en un carro a la mitad del Tour de Francia con una estrella de la música a nivel mundial y no sabe quién es. Esto es una Sí. cagada monumental. Bueno, realmente cuando fuimos al primer Tour de Francia... Pues no tenía esa... No era pues... Cuando fuimos al primer Tour de Francia, los periodistas con el equipo de patrocinio Jiménez, de Pilas Barta y todo eso, de Flores y todas esas cosas, nos dijeron que allá nos daban un carro, que había un bus en que nos trasteaba, había hasta máquinas de escribir y hacerle prensa y tal, llegamos cero. Cero, obvio. Entonces, pues bueno, yo me bandeé con el director del Tour de Francia, del equipo, que es organizador que había venido a Colombia a ver qué era el equipo que iba para allá y tal, Jean-Marie Leblanc. Y lo atendíamos aquí en el tiempo, le pusimos las oficinas, todo, y le dije, usted me tiene que sacar de este lío. Bueno, el primer tour, ya conseguí un carro, le pagamos a un francés que nos manejó ahí. Como a los 2 o 3 días me encontré a los periodistas de otros diarios, del Colombiano, de Vanguardia y del Espectador, que iban en tren Úpale. a las metas. No, Bueno, qué nos cambio. metimos los 5 entre un carro. 2 o 3 años después ya teníamos carro alquilado, ya marcado, el Premier Journal de la Colombia, y todas esas cosas, elegantísimos, todo eso. Y me dice Leblanc, me dice, Clopa, hay un periodista de Barcelona, español, que es muy querido, que no tiene carro, usted lo podría llevar 2 o 3 días, que va a estar aquí en la montaña, va a cubrir unas cosas y muy pintoresco. Le dije, claro, con mucho gusto, se montó ahí. Empezamos a conversar y el tipo no tenía ni idea de bicicletas. Yo tampoco tenía mucha idea de lo que él hacía ni nada. Y sería Joao Rodríguez, una cosa así, la credencial. Sí, cualquier otra persona, otro Rodríguez en cualquier parte del mundo, pues, de acuerdo. En Europa no usan todos los apellidos completos o la mamá o el papá alternativo. Bueno. Y llegamos a la etapa de la montaña donde en los Alpes Daniel Samper Pisano era el corresponsal en París y vino a darme un refuerzo pues en la literatura y a escribir y a cubrir. Y de pronto entró a la sala de prensa y estaba Daniel abrazado con mi copiloto. Se daban unos abrazos, unos saludos del carajo. ¿Esta vaina qué es? Y me dice Samper, ¿usted no conoce a este tipo? Le dije, pero claro, lleva 3 días sentado en el carro. No ha pagado la primera tanqueada, pero bueno. Me tiene clavado aquí. Pero bueno, aquí van. Y pues usted no sabe quién es. Le dije, pues sí, no. Y me dice, pues es Juan Manuel Serrat. Ah, caramba. Y le dije, pues Serrat no era 85, no era el Serrat de hoy.
pero era un tipo importante, por supuesto, sumamente inteligente y todo eso. Y pues bueno, nos hicimos amigos de tal de Serrat, pero totalmente accidental, y él pasó 3 días en el anonimato conmigo que le dieron parecer también muy interesante. Claro, ¿sí? espectacular. Nadie Sí, sabe quién nadie soy yo. sabía quién Una era ni conversación nada. natural, de acuerdo. Eso tuvo un desenlace, porque iban Serrat atrás, Samper aquí y yo, y haga de cuenta por la carrera séptima de Bogotá, de norte a sur, por el lado opuesto, Sí. en contravía. ¿sí? Y en un momento dado íbamos por ahí siguiendo y vi un carro de los entrenadores colombianos estrellado, que iba colgado en una grúa. Yo cogí mi máquina de retratar, que siempre la metía aquí entre la pierna, y por entre el vidrio empecé a tomarle fotos al carro cuando lo iba pasando así. Pero faltaban 50 metros para un gancho de 180 grados. Haga de cuenta coger la subida de la calera. Y usted venía... Puse el freno en mano, crecé como en un rally y subí. Llegamos a la sala de prensa y Samper vino y me dijo, mire, ya escribí los artículos de hoy, tengo pasaje en el TGV para París, Y usted vaya para el carajo. metro más con usted. Usted en un carro, claro. Y después, antes de eso, habían escrito unos versos que están publicados en El Tiempo, que eran música de Daniel Samper, letra de Juan Manuel Serrat y conducción de José Klopatowski, con todas las peripecias que vimos. Fue muy divertido. Y el Tour de Francia era una carrera de carros salvaje, ¿no? Cuando usted lo coge la montaña y vienen los ciclistas detrás, Hay que darle, y claro. los tipos bajan a 80, 90 y le dan palmas en el carro, quite, lo insultan a uno y tal, sí. Y pues uno no sabe dónde meterse, pero son unos salvajes, en un pedacito de caucho así, Sí, bajan eso a es 80, brutal. 100 kilómetros por hora, eso es salvaje. Es una parte interesante la manejada. José, de todos los escenarios globales donde ha probado un carro, porque ha estado en muchas partes del mundo, ¿cuál ha sido el más desafiante? El peor. ¿El Sahara? Bueno, ese sí fue terrible, sí, porque nos invitó Peugeot a Mauritania, Ok. que es el país más pobre del mundo. Y pues hicieron un campamento cerca del aeropuerto, que había el aeropuerto cuando aterrizamos, yo en la ventana, nunca había visto ese fenómeno, pues pusieron los reversibles y el avión quedó envuelto en arena. Era una cosa de cemento con una caseta, bueno, y había un campamento, y ahí nos llevaron al campamento, cada uno le daba una carpita y todas esas cosas, y al entrar a la carpa tendría que entrar un vaquiano a ver que no hubiera alacranes ni nada de eso, bueno. Y era un carro absurdo, una pick-up Peugeot, ¿sí? Partner creo que se llamaba, pero el capacete tenía unos capacetes de fibra de vidrio detrás. Ok. Que se iban a caer y iban a desbaratar. Entonces, bueno. Y era una excursión a otro campamento que habían hecho desierto abajo en un recorrido del Dakar. Cuando el Dakar Una iba, etapa del Dakar. cuando el Dakar iba a Senegal y todas esas partes. Cuando era de verdad el Dakar. Cuando ibas a Dakar. Bueno, arrancamos con eso y se vino una tormenta de arena del diablo. La tormenta de arena, pues no es eso de Hollywood que oye uno el zumbido, no. Es la arena flotando, ¿sí? Y usted hace así y espicha arena, y se hace así y saca arena, y hace así, los antiguos salen arena, horrible. Y el hecho es que la tormenta había sido tan fuerte que el campamento donde íbamos Se perdió. se perdió. Entonces empezaron a reunirnos en una concentración de esas, ¿cómo se llaman? Donde están todos estos beduinos y todas las cosas. Los carros tenían un número en la capota y había una avioneta volando, sí, encima, y le decían al 30 a la izquierda, al 40 a la tal, porque pues en el desierto no hay caminos. No hay referencias, claro. Había ciertas carreteras, pero otras no. Y no hay cosa más peligrosa que el desierto. Eso cambia todo el tiempo. No, porque usted baja de una duna y hay un esqueleto de un camello. Sí, eso es como pegarse No, con la pared. se lo comió a uno, o un motor botado, porque todo lo que en el desierto muere se queda ahí. Es peligrosísimo andar en el desierto. Y bueno, empezaron a reunirnos y tal, y faltaba un carro. Y el director de la expedición era Corrado Piovera, que después fue el director del equipo de Fórmula 1 de Peugeot. Sí. Un viejo fumaba un tabaco increíble y tal, furioso. Faltaba un carro de los chinos. Y no aparecían los chinos por ninguna parte. Finalmente, como a la hora, todo el mundo desesperado ahí parado en la mitad de la arena. Entonces eso con los árabes y olía horrible y todo eso. Nos aparecieron los chinos. Mr. Piovera, Chinese Team. Tipo, sí, el equipo chino. ¿Dónde están ustedes? Les pegó una grita y al carajo. We have a problem. Which problem? A rock. Una roca. And where's the rock? He said, below the car. Se pasaron un barranco y cayeron entre una roca. Allá se quedó el carro. Allá lo vieron desmantelar, allá se quedó el carro. Recogieron a los chinos, los trajeron en otro carro y todo eso, y nos llevaron a un oasis, ¿sí? Curiosísimo, una cosa verde con agua tibia, un pozo espectacular de agua, ¿sí?
donde yo aproveché, pues yo había llevado mi muda de ropa y tal, pues para afeitarme y bañarme ahí en el agua, pero como caso, pues no curioso, porque era normal que pasara no un solo francés que tocara el agua. Esa fue la expedición allá. Cuando llegamos a París, llegamos al hotel ahí en Porte-Maillot, un hotel muy elegante y tal, todos chorreados de arena, llenos y todo eso. Yo me acuerdo que en la ducha, en la tina, me tocó con una toalla empujar la arena de lo que llevaba puesto. Absolutamente estúpido esa prueba. ¿No? Y los carros se desbarataban. Cada 50 kilómetros había que parar a que le soplaran los filtros de aire. Claro. Y le inflaban, desinflaban la llanta, porque eso, no eran para eso. Pero bueno, fue una aventura importante. Otra faceta muy importante, José, que quizás está marcada por una de las fotos más históricas del deporte a nivel nacional, pero no voy a tocar eso, es la foto del gol de Rincón en el Mundial de Italia 90, cuando empatamos contra Alemania y que le daba el pase a la siguiente ronda a la selección. La única foto verdaderamente histórica de ese gol la tiene usted debajo en su rollo fotográfico. Está, hay dos copias, tengo entendido, la de Rincón y la suya, que están firmadas a la inversa. Pero usted escribió libros con Maturana, José, Sí. de los dos procesos de clasificación al Mundial. Ajá. Y todos nos quedamos con qué pasó después del 5-0 entre Colombia y Argentina, que marcaba a Colombia como favorita del Mundial. ¿Cuál era el escenario detrás de la selección? ¿Cómo estaba todo esto caldeado? Porque usted sí tenía un teléfono directo con Maturana. Pues claro, bueno, hay muchos factores y tal, inclusive un encuentro empresarial medio aburrido entre el Grupo Santo Domingo que patrocinaba la selección y El Tiempo. ¿Sí? Bueno, de eso no vamos a hablar hoy. Pasaron cosas interesantes para el automóvil, pero eso no vamos a hablar hoy. Pero digamos que el equipo de Italia era un equipo muy, muy livianito, pues. Sí, un equipo que Maturana decía: no corran, no pasen el balón, no hagan nada que no sepan hacer porque pues, nos quitan el balón y nos meten los goles, ¿sí? Entonces era todo el jueguito y la cosa, el toque corto, sí. Famoso, que jugaba muy bonito, pero bueno, y avanzó, ¿no? Llegó, claro. Pasó a los octavos de final, que era contra Camerún, y un famoso error de Higuita y todo eso. Pero el equipo, salen jugadores colombianos que los empiezan a ver, y pues cuando volvemos al siguiente mundial, y el equipo va y le gana 5-0 a Argentina, pues era otra cosa. Existía Freddy Rincón, existía Asprilla, existía el Tren Valencia. El Tren, Oscar Córdoba. Oscar Córdoba. Ya habían ido muchos de estos con Maturana a jugar al primer proceso a España y todas cosas. Era un equipo totalmente distinto y el equipo volaba. Y el equipo estuvo listo un año antes. Pero ¿qué pasó, José? Si usted, viviéndolo de atrás, ya lo podemos hablar sin ningún problema, sí, Yo creo que ahí internamente hubo pues no una confrontación física ni nada, pero sí había dos tendencias en el equipo. El cartel del Pacífico y el cartel del Atlántico. ¿Sí? Ok. Uno, obviamente, Asprilla y otro, Valderrama. Valderrama era un tipo muy serio y muy profesional, ¿sí? Usted quería saber dónde estaba el pibe de Valderrama en un hotel, asómese a las ventanas donde estuvieran colgados los guayos y la camiseta, es el cuarto del que siempre lavaba sus cosas. Nada aguatero, ni utilero, ni nada de eso. Él hacía todos sus uniformes. Y pues Asprilla era otro tipo de persona, otro tipo de jugador y todas esas cosas. Yo creo que ahí había ya una cierta división. Yo me acuerdo que cuando nos montamos al avión, aquí que íbamos al Tiempo con el equipo, Fabio Poveda, un periodista de Barranquilla, había escrito un libro con el pibe Valderrama. Y no le dejaron subir el libro al avión. Él iba a entregar a los jugadores y tal porque estaba un poco... Estaba la confrontación ya montada. Y después hubo mucha influencia de apostadores y de gente que estaba metida ya con el América, con el Nacional, promocionando jugadores, etcétera, etcétera. Y eso descompuso completamente el ambiente hasta que llegó... Pasaron dos cosas claves. El gol del tipo de Bulgaria, sí, que nos metió un gol a los 10 o 15 minutos. ¿Pudo haber sido? No me acuerdo. Nos metió un gol a los 10 o 15 minutos y desbarató al equipo. Lo descompuso, sí. Y yo siempre me inscribo como fotógrafo. Yo estaba pegado a la raya del córner junto a la portería y oía lo que comentaban y lo que decía el pibe y lo que le decía a los jugadores. Eso no estaba en armonía. Y para el siguiente partido, que fue también el Rose Bowl, ¿sí? Fue el famoso cuento de las amenazas que le aparecieron en el televisor a Maturana y tal. Yo estaba parado en la puerta atlética cuando llegó el equipo y vino el médico y me dijo: esto se dañó. A Pacho lo amenazaron y Pacho no está dirigiendo. Pacho está ahí, pero no está dirigiendo el equipo, está totalmente reservado aquí. Y pues ahí vino la acabose. Finalmente le ganamos a Suiza, creo, cerca de San Francisco. Sí, en San Francisco y tal. Pero el equipo se desbarató ahí, se descompuso toda la armonía. Yo inclusive escribí un artículo, habiendo vivido con la selección en Italia durante un mes y aquí,
como 2 o 3 días antes de todo este problema, que estábamos quedándonos todos en el mismo hotel, en Fullerton, la selección y los periodistas, ¿sí? Que un artículo diciendo que eso no era el ambiente, que algo estaba pasando dentro del equipo y que no se percibía la misma Unidad y la misma coherencia, la unidad, así cohesión del equipo. Sí. así como la misma dinámica, ¿sí? Y pues cuando bajé a desayunar me dice Maturana, ¿qué fue lo que escribiste? Porque ya lo habían cogido en radio aquí, lo habían reproducido y tal. Y pues, La verdad. espéreme, Pacho, cogí y saqué una fotocopia de mi computador y la publiqué en la cartelera. Ya estaba escrito y era un poco de eso y finalmente pues se dieron todas esas circunstancias desafortunadas. El equipo sí estuvo listo, pero un año antes. Vean, pues otras historias que uno no conoce, José, que seguramente a todos los que vimos esta etapa de la clasificación a mundial, esa ilusión de haber ido, sobre todo tener un equipo tan robusto como menciona usted, que sí era un equipo, digamos, que estaba Claro, sí, ¿no? en la órbita para ganar este Claro, mundial. es que Asprilla era la figura. Claro. El secretario Valencia era el goleador del Bayern Múnich. Teníamos Todo. todo, sí. Pasemos a otro ámbito, José, ya que hay muchas historias, es que como le digo, tantas páginas han pasado por debajo de esa máquina de escribir o computador o esfero, como lo quiera ver. Si nos salimos un poquito del fútbol después de los libros, ¿cuál ha sido la experiencia de manejo más importante que ha tenido José Klopatowski? Algo que haya dicho, esto sí es una vena que sale del libreto. Bueno, el Fórmula 1, que tuve 2 oportunidades de manejarlo. Estuve en Cannes, cerca de Cannes, una pista, fue una invitación de Tag Heuer, de los relojes, ¿sí? Una pista que tenía un poco promocional, tenía unos carros ART franceses con motores Peugeot, como los que había usado McLaren B10. Sí. Y pues, es decir, es una pista trabada, chiquita, ¿sí? Y tuve la oportunidad de manejarlo 4 o 5 vueltas, ¿sí? Pero es algo que uno no... Ni asimilas. No, uno le da vueltas al carro, ¿sí? Pues no lo puede manejar. Y casualmente cuando estaba en Cannes me timbró el teléfono y me llaman de Renault Colombia, te vamos a ofrecer la experiencia de tu vida. Le dije, ¿cuál es? Me dijo, vas a manejar un Fórmula 1. Y dije, acabo de bajarme de uno, pero bueno. Muchas gracias. Me monto en otro. No está de más, sí. Y me fui al Paul Ricard a un encuentro con periodistas de Brasil. Fui con un colega colombiano, con Pérez, del colombiano, el de Medellín. Y nos fuimos para allá. Y esto sí era una cosa totalmente ya con el equipo de Fórmula 1, con simulaciones, con los kinesiólogos, con vainas, con aparatos, con todo, con unas vueltas en los Fórmula Renault 2000, 4 o 5 vueltas para conocer el circuito, que además un circuito que uno no tiene idea dónde está. Porque eso no tiene tantas variables de pista que todas se pueden utilizar. Estaba pintado, entonces de pronto unos conos y tal, hay que voltear y tal. Y pues di las vueltas en el Renault y cuando me tocó el turno 3. Me monté, salió un español que era piloto de Fórmula 3, había llegado casco y todas esas cosas, y el tipo iba convencido que lo iban a contratar, ¿sí? Después otro español, y era Klopatowski el tercero. Me monté en el carro, se me apagó 2 veces, porque es difícil de arrancar y pues soy muy respetuoso con los embragues. Después sí, le metí y salió, claro. El carro es grande, ¿sí? Tenía 3 pedales, aunque era en la época ahí usaban 2, pero tenía 3 pedales. Los cambios aquí es muy grande y uno no tiene idea de lo que hace, ¿sí? ¿Y qué es capaz de hacer? Esto estaba limitado por allá a las 16.000 vueltas y tal, ¿sí? Bueno, di una vuelta y la vuelta siguiente empezó a llover. A llover en forma, y estaban slicks y en la curva de Signy se me atravesó el carro. Bueno, no se me apagó y llegué a los pits y lo entregué completo. La gente estaba así, los de Renault, este tipo, agua, slicks, Fórmula 1. Sí, se va a cascar. No, ese tipo está entre un riel. Llegué con el carro y tal, muy respetuoso. Y después, a las 5 o 6 de la tarde, nadie más manejó. 5 o 6 de la tarde, en el mismo orden sacaron el carro a 2 puestos. Que también en Cannes monté en el carro a 2 puestos. Y salí con el instructor en el mismo turno 3 y en el mismo sitio donde yo me trompié, húmedo, a veces se enroscó en el carro. Entonces quedamos muy contentos, pero después la telemetría. Y dije, esa curva famosa rápida, le dije al tipo, bueno, ¿cómo me fue? Me hizo, pasaste a 170, eso se por ahí en segunda o tercera, una cosa así. Y le dije, bueno, ¿y eso? Me dijo, Alonso pasado, 170. Qué bárbaro. El carro lo había manejado Harry Kovalainen, era un carro original, ¿sí? Fue una experiencia, pues, totalmente, digamos, para el ego, ¿sí? Pero muy lejos de lo que es poder manejar un carro de eso. Uno no lo puede manejar. Y es un carro para los mortales, José, porque hablemos de lo que uno se podría comprar o poder manejar. ¿Qué le ha marcado? Un carro para los mortales, un carro que ha manejado impresionante, el BMW, el 5 con el motor V10 de Fórmula 1. Carro increíble, cómo caminaba. Autopista húmeda en Alemania, ¿sí? Con tu mamá además.
280 kilómetros Le por hora. hablan a uno que responsabilidad que la familia mire. 280 kilómetros por hora indicados, tanto que nos llevaron a un aeropuerto para que lo pudiéramos llevar a tope, porque el carro hacía 320, ¿sí? Esto hace bastantes años, estaba el motor V10 en la Fórmula 1, Claro, 92 ya en la por ahí. escudería montada. Con esa Sí, sí. carro. Impresionante ese carro, porque era un sedán completo de familia, pero un monstruo por debajo. Carro totalmente de contraste, ¿sí? Porque ustedes montan un Ferrari, pues es un Ferrari, ¿sí? Eso es lo mínimo, sí. Sí, un Porsche, pues es un Porsche, ¿sí? Pero esto es un carro, un sedán, ¿sí? En el cual te puede ir de chofer a 300 y el pasajero, el dueño del carro atrás leyendo el periódico. Qué bárbaros. Ese carro fue muy impresionante para mí. Y bueno, un B10 y de calle y todo eso, espectacular. Quizás nunca le pregunta a José, pero entre todas las partes que ha visitado el mundo, hay muchos inconvenientes que uno tiene en cuenta y que suceden. A mí también me ha pasado con los pocos o muchos viajes que he podido hacer, es gastronómicamente un escenario complicado donde le pasó algo así que diga, casi me muero con la comida. Bueno, casi me muero con la comida, no, porque no me la como. Es primero las cosas que no, pero creo que China. Eso es muy bravo. Eso Fuimos tiene que con, ser muy bravo. con un empresario colombiano muy importante a visitar una marca, hace años ya, y nos llevaron haga de cuenta, ir a almorzar a Andrés Carne de Res, con respecto a Shanghai, y nos llevaron a Buseta y tal, y bueno, nos sentamos allá y realmente la comida complicada, sí, unas cosas ahí, otras, pero ¿sabe qué fue lo peor? Un día estaba en la mesa con un colega mío, con Ricardo Cano, El Espectador, me invitó a almorzar. Y me dijo, en un restaurante de Giovanni Cesana, en la T, Cesana muy queridos de los carros, y, bueno, y me dice Ricardo, mire, Klopp, el lío es que tenemos montado con un hermano mío, con un primo mío, una expedición hasta el punto más austral de América del Sur, así, hasta donde se acaban las carreteras en Chile, que no es Ushuaia, no en Chile, mucho más al sur, comprobando que podemos ir por agua hasta allá, empatando ríos y cosas, y teníamos un compromiso con una marca, con unos carros, nos los acaban de quitar. Tenemos todo montado y un documental con un canal inglés, ya están los camarógrafos y todo listo y estamos en... Cogí el teléfono y hablé con Jaime Alberto Morales, que era el vicepresidente comercial de Colmotores. Le dije, oiga Jaime, ahí está el lío. Me dijo, ya te llaman. Me llamó la jefe de prensa y me dijo, vamos. Y dije a Ricardo, arreglado. Y yo de pendejo, ¿sí? Yo me pego al plan. No, les dije, bueno, para reforzar que vayan, cuando estén allá, yo les llego. Yo voy y les hago una nota allá no me acuerdo cómo se llama, abajo de Cuatro Vientos, como le digo yo. ¿Cómo se llama? Bueno, no, pues. Muy bien. Buen día me llama el director comercial de Colmotores y me dice, Klopp, el viaje es haga de cuenta hoy. El viaje es dentro de 8 días. Pues miércoles santo, me dice, no importa, es cuando están llegando allá, está todo previsto, están los camarógrafos, usted se comprometió. Y tiene que ir. Tiene que ir. Bueno, muy bien, está bien. Nada que hacer. Nos montamos en avión, yo ni le puse bolas. 5 horas a Santiago, 5 horas y media, nos bajamos en Santiago y el siguiente vuelo otras 5 horas y media hasta el sur. Úpale. Y llegamos allá, bueno, en un ventarrón del diablo, no creo que se llama la ciudad, bueno, allá en el estrecho Magallanes. Llegamos allá y bueno, tal, estaban todos los tipos de Colombia, las LUFs y todo eso, y nos fuimos a buscar la carretera y es como un barranco ahí, frente a un pedazo de mar ahí, una vaina lleno de niebla y un ventarrón del diablo. Y una tabla ahí que dice tantos de paralelo, tanto de norte, sur, tal vaina. Y un tipo que vendía un tinto que parecía hecho con arena también, sí, una cosa horrible. Eso era todo. Y pues esto es 9, 10 de la mañana, 11, 12, y regresando a la ciudad, paramos en un sitio lleno de pescadores y dijeron, bueno, vamos a ver si hay algo de comer. Y nos metimos una flota de pescadores a ver qué había, y eran pescadores de erizos. Úpale. Los tipos salen en unos botes chiquiticos, un día mar abajo, ¿sí? Y pescan a mano. No, sí. El agua a 1 grado, 2 grados, ¿sí? Tal. Y bueno, y pregunte por el almuerzo y tal. Un colega mío sí se metió un erizo y tal. Colega mío, uno de los de estos expedicionarios, pues ya venían de comer de todo en toda la ruta, pues no les importó un bledo. Pero la anécdota es que es el sitio que tiene el nombre más adecuado del mundo. Se llama Puerto Hambre. En fin, eso fue el viaje a un sitio más raro. Yo creo que allá no va nadie, sino el bobo de Klopatowski que se va a tomar las fotos hasta allá. José, ¿cómo ensuciar una boutique de una marca de lujo en Italia? ¿Cómo entrar con los zapatos sucios y volver nada local? ¿Y cómo salir de ahí despavorido sin que lo maten a uno? No, eso sí, eso.
Bueno, estábamos con unos amigos comprando repuestos para carros de carreras. ¿Sí? Y bueno, se cerraron un almacén, quería comprar unos zapatos, cerraron el almacén 12:01. ¿Sí? ¿No? Y yo, no, que es que no, la señora cerró, tan, etcétera. Entonces almorzamos ahí en la plazoleta y tal, y como hasta la 1:30 de la tarde que abrían, a la 1:29 pasó la señora, y nos fuimos caminando con mi amigo que quería comprar sus zapatos, y yo sí oía atrás que nos gritaban, Clopa, cuidado, no sé qué, si sé cuándo. Se bolas y tal, están mamando gallo estos tipos porque venían de sobar en todas partes, ¿sí? De asustarlo a uno. Entonces, bueno, y nos metimos al almacén y tal, y el señor, estos tan, Brown 39, estas cosas, número europeo 8, bueno, empezó a medirse, y yo miré por el corredor, resulta que tenía unos zapatos de esos pantaneros, sí, como unos tenis estos de Como tractor. una llanta se mete, sí. Exactamente, ya había pisado una necesidad de un San Bernardo bien copiosa que había pasado por ahí, y la había repartido por todo el almacén. Y yo le dije a mi amigo, nos fuimos y salí corriendo de ahí, sí, y bueno, se pagó eso, pero pues esa huella quedó indeleble en la agencia de Bali, nada menos que en Lugano, pues es como el Mónaco de Italia. Fue un oso muy, muy terrible, sí, pero todo alrededor de ir a comprar carros en repuestos donde el señor Condrigue, que vendía las piezas para los Simcas, ¿sí? Y nos fuimos para allá, un taller lleno de tierra, vendía ejes de levas y vendía las no sé qué y tal, y compramos muchas cosas para los Simcas y para los Renault que estaban corriendo aquí en equipo. Fue un paseo interesante. José Klopatowski es de los pocos periodistas que se puede dar el lujo de decir que le dañó la carrera a un piloto antes de que estuviera arrancado en la grilla de partida. Eso Imagina fue, usted sentado en su carro, listo, ya sentado, overol, casco, guantes, voy a correr Fórmula 3 y llega un periodista y hace lo que José les va a contar. eso fue un episodio que terminó con la carrera de uno, pero empezó un proyecto muy importante para Colombia. John Estupiñán estaba corriendo la Copa Barber Sap, ¿sí? De la cual era instructor y competidor también Rob Wilson, Así es. que corría con el equipo Bowman en Inglaterra, ¿sí? En el cual estaba, bueno, el asesor del equipo Bowman de Inglaterra, en el cual estaba John. Y hubo una carrera en Escocia, en la porra. Y me dice John, camine para la carrera, nos fuimos para la carrera y llegué allá. Y pues John estaba en su carro como cuarto o quinto en la grilla y Rob estaba como más o menos al lado, una cosa así. Knockhill se llama el autódromo, como todo lo de Escocia, ¿sí? Arenoso, Trabado, sí. trabado, sí, con declives. Estaba el señor Jack Brabham ahí ese día porque su hijo estaba corriendo. Y muy bien, entonces yo pues vi un muchacho ahí, me vine a tomar la foto de John y tal, con mi maquinita ahí, tal, y me fui recostando y me tropecé contra la carrocería de un carro, de uno de los carros que estaba en la grilla, y pues le pegué el codazo al switch del extintor. Y el tipo quedó como un Papá Noel. Se le disparó el extintor. Y por supuesto lo sacaron de la grilla. No pudo correr ni nada. Y usted se desapareció. Pero cuando llegaron los comisarios, yo ya estaba en la portería del autódromo, por supuesto, y me había desaparecido. Entonces, ¿saben? Qué pena con el señor y tal, pero ni modo de explicarle ni nada. Bueno, en fin, el episodio sucedió, yo me perdí. Pero esa noche nos encontramos ahí en el bar, pero sin tomarnos un trago ni nada, con Wilson. Y conversamos de cómo iba a ser el deporte, cómo lo veía él, cómo era la instrucción, cómo tenía que ser la pureza de la enseñanza, todo eso. Y 2 meses después Rob estaba en Colombia fundando con nosotros la Escuela de Pilotos Renault Sandero de hoy, Ya pues. hace 35 años. Pero el piloto sí perdió la oportunidad de correr. Es decir, el tipo quedó jugado en extintor. Eso fue un mal momento, pues seguramente. José, de todas las personalidades que ha tenido la posibilidad de conocer, nómbreme el más interesante. Úpale. Es que hay cosas que de pronto es una frase, un encuentro con una persona y tal, ¿sí? Accidentales que Pero son. ese como que usted diga, me lo encontré en un punto y está el ambiente con el personaje, lo pude verlo, a 3 palabras. Me invitó Ferrari al lanzamiento de uno de sus Fórmula 1, ¿sí? Cuando ya Schumacher corría. Estábamos en mesitas del colegio con Jorge Salgado en un veraneo, estábamos todos, me le entró una llamada, esas incipientes de los celulares, que si quieres ir a la presentación del Carra Fiorano, te invita Shell. Eso es tal día, por decir, es como el 10 de enero, una cosa así, sí. Bueno, llegué a Milán, a Londres, Milán, alquilé un carro, me fui hasta Maranello, llegué a Maranello como a las 11 de la noche. Lo único que había abierto era como un bar. Y entonces entré y le dije, señor, tal, y bueno, algo de comer. Y me dice, no hay sino el sobrado de pasta que quedó. Y le dije, bueno, de eso. Y un hotel, me dijo, aquí queda un cuarto. Me quedé ahí, bueno, otro día me fui para el autódromo. Y pues ahí, al autódromo, a la pista de ellos, y llegamos y tal, muy bien. Llovía a mares.
niebla, casi que nieve, bueno, horrible el día, no hubo carro, no hubo salida a la pista. Y me senté y pues se sentó al lado mío un personaje con que finalmente no calibré quién era, si era Piero Ferrari. Hay como una escalinata, pues el dueño, el hijo del señor el Ferrari. dueño del aviso, sí. Sí, y bueno, pues sí, le pregunté y tal, y 2 o 3 palabras y no más. Tengo una anécdota simpática con otra persona. Muy bien. Y estaba Schumacher y Barrichello y todo eso, estas cosas, y bueno, se acabó la reunión y tal. Entré al baño frente a la casa donde está la foto de Hamilton, que era la casa del señor Ferrari, la casa de la finca donde él vivía, y entré al baño, ¿sí? A lo que vamos todos al baño y llegó Schumacher al lado, ¿sí? Me dijo, hola Michael, ¿cómo le va? Hice la pregunta idiota. Me dijo, ¿cómo le va? ¿Qué ha habido? ¿Usted se acuerda de mí? Le dije, Sí. Tony, aquí cosa más está tan estúpida pendejo. del mundo. Resulta que meses atrás venía la carrera argentina, primera Fórmula 1 que fue Argentina en los tiempos En el modernos, 96. que fue la única, así que Schumacher corría en Benetton. Y entonces vino el gerente de América Latina para Peugeot, ¿sí? Y me invitó, me dijo, ¿quieres ir al Gran Premio de Fórmula 1 Argentina? Él tiene que estar en Argentina. Le dije, pues, claro, por supuesto. Me invitó y llegué a Argentina, allá me llevaron al autódromo, al Pau, que arriba, así, bueno, la visita, la caminata y todo eso. Y de pronto en el corredor me encuentro con Jean-Claude Anxolader, que era el gerente comercial de Renault, de Colombia. Me dice, Clopa, sáqueme de un lío. Y dije, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Me dijo, no, viene Schumacher mañana a la entrevista ante todos los clientes, ¿sí? El traductor no tiene ni idea, no habla nada. Un traductor que trajimos no tiene ni idea. Necesitamos hacer una entrevista bien jalada. ¿Usted me ayuda? Y pues estoy invitado por Peugeot, aquí en el cuarto de junto. Claro, no corresponde. No corresponde, pero entonces le dije, déjeme pregunto, camine, vamos. Le lo presenté y tal, y me dije, mira, mi amigo de Renault tiene este problema, el señor de Peugeot, hay problema en que yo vaya. Me dijo, no, pues sí me invitan. Y le hice la entrevista a Michael, que tenía un problema en la gasolina ilegal en Brasil, y bueno, un poco de cosas ahí. Y pues saqué a relucir el políglota y pues saludé en francés, el idioma de la casa de Renault. Traduje a español y hablé en inglés con Michael. Y pues hicimos 10 minutos, eso no es más. Me firmó una gorra que nunca la recuperé. Y entonces después me lo encontré en Maranello. Y se acuerda de mí, le dije, no me va a acordar, pero fui el de la entrevista en Buenos Aires. Me dijo, sí, sí, pero bueno, ¿ah? Es que se iba a acordar, pues es una de las 5.000 que llevaré este fin de semana. Pero eso fue simpático con ese encuentro con Michael, porque sí, y fue con una barda de por medio mirándonos, ¿no? Pero bueno, una posibilidad como una Sí, comunicación más pues, natural, ¿no? Como más... sí, pues sí, nadie hace una entrevista, un encuentro con Michael haciendo pipí. Perdón la palabra. O sea, usted toca un tema importante y es Fórmula 1. No se pueden perder los capítulos de CPD después de cada gran premio de Fórmula 1, donde analizamos con José Klopatowski todo lo acontecido en cada carrera. El mismo día les publicamos en nuestras redes cómo pueden verlo. No vale la pena que saquen excusas que es domingo, porque de verdad es espectacular. Para aquellos que les gusta la Fórmula 1, es un espacio en el que comentamos y hacemos un análisis de todo lo sucedido. Toca aprovechar, José, porque no se lo pueden perder. Sí, el próximo va a ser, después de este podcast, va a ser el tema de Arabia, ¿no? Correcto. En Arabia o Miami, vamos a ver. Vamos a ver cómo viene. Eso está complicado, está interesante la Fórmula 1. Se le quedó un personaje en el tintero, me dijo, yo conocí una persona más. Un día estaba almorzando con la gerente de Mazda, Clemencia Gómez. Aquí estábamos hablando pues, de trabajo y todas las cosas. Me dijo, Clopa, ¿por qué no me acompaña esta noche a Colombia Moda? ¿Y qué va a hacer yo a Colombia Moda? ¿Ah? Sí, tú no quieres hacer allá. Aquí de ser allá. No, es que nosotros patrocinamos un desfile. Y le dije, no, con tu señora. Sí, la mi señora le dije, empaca una maleta, vámonos para Medellín esta noche. Sí, vamos a Colombia Moda. Pues, muy bien. Llega el desfile de la cosa. La pasarela la había preparado la modista, la diseñadora Pepa Pombo, muy conocida. Y me sentaron al lado de una señora muy importante y tal. Y no tengo ni idea quién es. Y me dice, ¿tú quién eres? ¿Quién soy yo? Pues en la vaina de la moda. Nadie, sí. Me dice, no, soy el director de motor. ¿Y esto qué es? Y me dijo, ¿y usted, señora? Y me dijo, yo soy la directora de Vogue. Y le dije, ¿usted qué hace aquí? Le dije, no, pues me invitaron por la marca, por los carros y tal. Pero realmente, pues, no es mi ambiente, no sé mucho. Y me dijo, ¿y entonces? Le dije, pues hagamos una cosa. Usted dedíquese a los chasis y yo me dedico a los chasis y usted a las carrocerías de las modelos. Después nos fuimos a comer con
con la señora y con Pepa Pombo y con un poco de gente de la moda y tal, y escribí una columna que llamaban Los Pits de Colombia Moda, ¿sí? Que resultó muy divertida y que Pepa la tiene en su oficina porque dice que es la columna más extraña que le han escrito sobre uno de sus desfiles de moda, ¿sí? Y le preguntaba, bueno, y era la época de Montoya, entonces una pregunta de Montoya para acá y una de mía para allá de moda, ¿sí? De por qué las modelos caminan cruzando las patas así todas desalineadas, así como caminan, ¿ah? Al contrario lo que debe ser un carro, ¿sí? Y por qué hacen cara de furia siempre que pasan frente a uno. Y me decía, porque bueno, así es como lucen mejor las carrocerías, ¿sí? Y por otro lado, si la modelo se ríe o es bonita y tal, la gente se dedica a la modelo y no al vestido. Sí, por supuesto, el enfoque tiene que ser la ropa, Claro. de acuerdo. No, fue muy divertido. Entonces, esta señora directora de Vogue, yo director de motor, pero bueno, compartimos escenario, hicimos cada uno nuestro trabajo. Algo de historias de lo que ha pasado con José, que pues obviamente quién más con todo el recorrido, con toda la historia que representa él para el sector automotor en Colombia. Queríamos traerle un poco a colación para que conocieran un poco lo que somos también, como personas, como el día a día nosotros fuera del podcast y lo que nos sucede. José, mil gracias, a todos mil gracias por acompañarnos de nuevo. No olviden seguirnos en nuestras redes SPD_Network. Estamos en todas las redes sociales y en YouTube, por favor, síganos, active la campanita, no se pierdan el contenido porque vienen muchas cosas que estamos trabajando que seguramente van a ser muy interesantes. Hay un video muy bueno con el Miata que hizo José en el autódromo, ustedes lo pudieron ver para que les gusta ese vehículo deportivo y todo lo que se viene en contenidos. José, mil gracias por todas sus anécdotas y todas sus historias. Pues disculpas porque son cosas muy personales, algunas se salieron del timón, ¿sí? O del clutch o de los aceleradores, pero yo creo que son cosas que han pasado, episodios que se han dado alrededor del trabajo en motor y pues un placer recordarlas. Gracias por traer a la memoria las preguntas, porque a uno le preguntan una anécdota y se le olvidan todas. Sí, total. Totalmente, se le olvidan todas, pero yo creo que hay episodios que pues vale la pena reseñarlos y cosas inolvidables como este muchacho allá en Escocia que debe estar todavía. No, donde lo vea lo mata, eso sí seguro. Me mata, sí, porque le debieron cobrar la carrera de todas maneras, ¿no? Un saludo para todos, no se pierdan el contenido y muchas gracias por acompañarnos. Can't wait till I'm back up on my feet again. Won't be so hard to love.